Buenas tardes, amigos. Volvemos a retomar el taller de historia virtual que desde la Biblioteca Municipal de Aguirre intentamos trasladar a vuestros hogares. En esta segunda ocasión, la conferencia que quería trasladaros en estos escasos 11 minutos es un hecho histórico en España, importante, y sin embargo poco conocido, como fue la Guerra de Sucesión al trono español. Contextualizando históricamente el momento, tendríamos que retroceder un poquito para expresar lo que todo el mundo sabe, pero que no viene mal refrescar, que es que España ha tenido dos dinastías que han gobernado monárquicamente a lo largo de su historia. La dinastía de los Habsburgo o de los Austria, que la iniciará Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los reyes católicos, y luego la dinastía de los Borbones franceses, que se iniciará con Felipe V y que sigue estando en vigor con nuestro actual Felipe VI. En definitiva, lo que yo pretendo es hablar de ese momento trascendente que fue la entronización de la Casa Borbona francesa en España. Cierto es que el siglo XVIII, para mí uno de los siglos más importantes en la historia del mundo, en España no podía empezar peor. Empezaba con una guerra civil y europea a la vez, que es la guerra de sucesión a la corona. Todo esto venía como consecuencia de la muerte del último de los Austria, Carlos II, llamado el Hechizado, el cual, al no tener herederos, planteaba el problema sucesorio. Con su muerte, en los últimos momentos de esa muerte, en los quizá en minutos agónicos, él decidió dejar como heredero a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, rey Borbón francés. El motivo que arguyó Carlos II por las presiones que a su vez Francia le generaba era seguir manteniendo el apoyo francés a España frente al enemigo común, el principal enemigo por aquellos años, que era Inglaterra. Sin embargo, la entrada de Felipe V en ese momento no va a ser la mejor solución para los españoles, porque no todos van a estar de acuerdo, no toda la nobleza y la aristocracia van a estar de acuerdo en esa decisión. Por otro lado, no se iba a estar quieta Inglaterra ante esa situación, porque suponía el hecho de que la presumible Francia, la poderosa Francia, pudiese todavía fortalecer más su hegemonía europea si conseguía la alianza de España al entronizar a uno de sus Borbones en la corona española. Cuenca, ciudad estratégica y geográficamente bien situada en la península ibérica, siempre ha tenido que sufrir las consecuencias de los acontecimientos bélicos que se han producido, y en este caso no iba a ser menos. La guerra de sucesión le iba a afrontar directamente. En aquellos momentos de comienzos del siglo XVIII, la situación de Cuenca no era muy positiva. Recordemos que si en el siglo XVI Cuenca había tenido 17.000 habitantes, una economía floreciente gracias a la ganadería lanera y a la industria textil, el siglo XVII fue un siglo catastrófico para toda la península y también para Cuenca, con una crisis económica importante y con una crisis demográfica también trascendente. De aquellos 17.000 habitantes se había llegado a comienzos del siglo XVIII, en el 1708, a 5.800 habitantes, un descenso importante. A ese descenso demográfico había que también atribuirle un descenso económico. Esos 5.800 habitantes que poseía la ciudad estaban distribuidos en sus 14 parroquias. Las 14 parroquias eran la de Santiago, San Vicente, San Martín, Santa Cruz, San Pedro, San Nicolás, San Miguel, Santa María, San Gil, San Esteban, San Andrés, El Salvador, Santo Domingo y San Juan. La ciudad tenía una estructura productiva compleja, porque mientras los barrios de San Juan o Santo Domingo o El Salvador o San Esteban
eran muy productivos, eran muy dinámicos, se generaba un comercio importante. Había una parte de la ciudad parasitaria compuesta por los barrios de San Pedro, San Nicolás, Santiago y Santa María de Gracia, es decir, los barrios de la ciudad más alta. Estaban en un intermedio San Miguel y San Vicente, en donde una serie de familias artesanas intentaban mantener el nivel económico. En esos años, Cuenca va a tener que sufrir dos duras afrentas bélicas o dos duras o difíciles conquistas. Por una parte, desde que Felipe V es coronado rey de España, Felipe d'Anjou como Felipe V, primer rey Borbón en nuestro país, Cuenca enarbola la bandera de los Borbones y por lo tanto se siente unida, cómo no, en este caso a Felipe V y a la poderosa Francia que le apoya. Sin embargo, Inglaterra va a presentar una alternativa a la corona española, un nuevo candidato, entendiendo que no podía permitir que Francia se saliese con la suya. El candidato que presenta Inglaterra es el austracista, el archiduque Carlos, hijo de Leopoldo, el emperador austríaco, y por lo tanto ahí conseguía la alianza de Austria, de Portugal y también del condado catalán, que en ningún momento el condado catalán vio con buenos ojos la candidatura de Felipe V. Se partía España en dos, igual que se partía Europa en dos. Por un lado apoyaban a Felipe V, el actual rey Borbón, toda Castilla, las posesiones italianas y por supuesto Francia y las colonias americanas. Apoyaban al otro bando al austracista, el archiduque Carlos, Inglaterra, Portugal, el condado catalán, Saboya y algunos países centroeuropeos. El conflicto se inicia con una primera conquista propiciada por las tropas inglesas que llegan a Cuenca, que la sitian y que los 700 hombres que la defienden frente a los 4.000 soldados dirigidos por el general inglés Wickham, va a suponer una situación de cierta debilidad en la que los propios conquenses van a sufrir en sus propias carnes. Los ingleses colocaron 12 cañones y 6 morteros en diferentes puntos estratégicos y bombardearon el Hospital de Santiago desde el Cerro de San Agustín. La pretensión que tenían era conseguir abrir la puerta de Huete o de la Trinidad y para eso mandaron disparar los citados morteros desde el Cerro de los Moralejos. Tardó mucho en conseguir conquistar la ciudad el inglés Wickham y lo consiguió después de unos bastantes días de sitio y de enfrentamiento muy directo, cuerpo a cuerpo, en el que los conquenses y sus defensores, aquellos 700 hombres armados, tendrían que pagar prácticamente con la muerte y con la prisión. Conseguida en agosto de 1706 la victoria austracista y el dominio de la ciudad de Cuenca, se lleva a cabo una nueva etapa que permitirá situar a nuestra capital en ese foco de interés para recuperarle por parte, lógicamente, de las tropas del rey Felipe V. El 4 de octubre, el duque de Berwick manda al coronel francés Hesse que sitie la ciudad de Cuenca para recuperarla para la corona borbona y manda 7 batallones. Nuevamente es el Hospital de Santiago el lugar que más sufre porque es bombardeado nuevamente con 3 piezas de artillería que han colocado en el Cerro de la Magdalena. Bombardean también los Borbones la Puerta de Valencia con otras 3 piezas de artillería colocadas en el convento de San Francisco. 1000 hombres que defienden la ciudad de Cuenca tienen que enfrentarse a los 3000 Borbones que acaban de sitiar la ciudad. Estos Borbones cortan el abastecimiento de agua que llega desde la cueva del Fraile, pero aún así los sitiados austracistas en Cuenca mantienen durante unos días su situación gracias al agua que había almacenada en los depósitos del antiguo colegio de jesuitas.
Sin embargo, el 5 de octubre asaltan los Borbones la Puerta de Huete y consiguen entrar después de esos 3 días de disparos cruzados. Había habido una tregua, o se produce una tregua antes de la capitulación, en la que se recogen los diferentes cadáveres, cada uno de los ejércitos, y el 9 de octubre capitula la ciudad. Bien, como digo, Cuenca ha tenido que sufrir 2 conquistas, una a favor del rey Borbón que está instaurado y otra a favor del intento del candidato austracista. A lo largo del 1710, de los últimos meses, llegan noticias desde Cañete y Salvacañete de la posibilidad de un nuevo intento de recuperar por parte de los austracistas, es decir, de los ingleses de la ciudad recién recuperada. Sin embargo, el marqués de Valdeguerrero de San Clemente llega con fuerzas suficientes para abastecer a la ciudad en esa posible nueva reconquista por parte de los ingleses, que nunca llegará. Sin embargo, los destrozos que se han producido en la ciudad han sido tremendos. Es decir, los ingleses durante el tiempo que estuvieron destrozaron prácticamente 9 de las 14 iglesias que componían las parroquias de la ciudad. La destrucción y el devastamiento de la mayor parte de los conventos, tanto de frailes como de monjas. Indiscutiblemente el edificio del Hospital de Santiago, que sufrió 2 bombardeos por parte de los partidarios de uno y otro candidato. Sin embargo, el valor y el arrojo de la gente de Cuenca demostrada durante el asedio de los ingleses va a hacer que Felipe V conceda a nuestra ciudad los títulos de Fidelísima y Heroica en el 1714, finalización de la guerra. Como vemos, son largos 9, 10 años, 11 años de dura contienda, desde el 1702 que se inicia hasta el 1714 que se firman los tratados, sobre todo el Tratado de Utrecht, y con estos 2 títulos de Fidelísima y Heroica incrementa los títulos nobiliarios certificados que tiene la ciudad y que se iniciaron con el que en 1465 daba Alfonso X, con el que Enrique IV en 1567 nos daba como muy noble y muy leal, y con estos Fidelísima y Heroica e Impertérrita posterior, que conformarán, como digo, ese orgullo que el conquense mantiene o siente frente al resto de las capitales españolas. Los obispos que en ese momento gobiernan la diócesis, como son Alonso Antonio San Martín, Miguel del Olmo, Juan de Lancaster, Diego de Toro, José Flórez Osorio, especialmente José Flórez Osorio, van a tener una importante labor dentro del obispado y dentro de la capital, porque sobre todo Flórez Osorio va a conseguir restaurar, volver a recuperar aquellas iglesias destrozadas, algunas de las ermitas también que habían desaparecido, y sobre todo elevar lo que sería el Hospital de Santiago, edificio que más ha sufrido en la contienda. Como cosas curiosas, pues bueno, a lo largo de todo el siglo XVIII, pues vuelve nuevamente a recuperarse a partir de la mitad de ese siglo el tema de la industria textil lanera, con la producción en masa de barraganes, sargas, rizos, paños, bayetas y magníficas alfombras. A finales del siglo XVIII se entrega la fábrica conquense a los 4 gremios de Madrid, y eso genera un aumento en los telares. También se desarrolla en la ciudad un deseo de engrandecimiento económico que al final permitirá afrontar un final del XVIII y un principio del siglo XIX con unas perspectivas mucho más positivas que había generado indiscutiblemente este conflicto bélico de la Guerra de Sucesión. Sin más, simplemente deciros que esta segunda conferencia no ha pretendido más que dar una información de un hecho histórico que creo que fue trascendente para la ciudad y que realmente ha sido poco conocido. Hasta el próximo, y muchísimas gracias por vuestra atención.